Bueno, jóvenes, el día de hoy vamos a estar revisando lo que son las pólizas contables, que es otro de los elementos que son muy importantes para el manejo de lo que es esta transparencia en relación a mis cuentas ante el SAT. Entonces, aquí de pólizas contables, Alexandra, ¿puedes leer la primera, por favor? Ay, perdón. ¿Esta? Una de las obligaciones más importantes en el tema de la contabilidad electrónica es la generación de las pólizas contables. Gracias. Eduardo, ¿puedes leer la siguiente, por favor? Conoce los requerimientos obligatorios y más importantes que deben de tener las pólizas contables para su presentación ante el SAT. La unión entre las nuevas disposiciones aprobadas en el SAT y tu negocio pueden ser lenta. Una de ellas se encuentra en la contabilidad electrónica, la cual se compone de 3 elementos fundamentales que tengas actualizados y que debas presentar ante el SAT. 1. Catálogo de cuentas. 2. Balanza de comprobación. Y 3. Pólizas contables. Exacto, muy bien, gracias. Que si se acuerdan, nosotros ya vimos este catálogo de cuentas. Ahorita vamos a estar revisando lo que son nuestras pólizas contables. Alexandra, ¿puedes leer esta, por favor? ¿Qué son las pólizas contables? Son los registros de las operaciones realizadas en tu empresa o en una persona. Estas pueden ser digitales o físicas. Ok, muy bien. Esta, por favor, Eduardo. La manera en la que debes enviar tus pólizas contables es mediante archivos XML, lo cual se generan el registro de la contabilidad electrónica en sistemas especializados. Estos archivos no serán enviados de manera periódica, solamente cuando la autoridad te lo solicite, ya sea para Exacto. Por favor, Alexandra. verificar. Gracias. ¿Todo? Sí, por favor. 1. Verificar la procedencia de solicitud de devolución de impuestos. 2. Al realizar una revisión del gabinete. 3. Al efectuar una visita domiciliaria. 4. Realizar una revisión al dictamen fiscal. 5. El efectuar una revisión electrónica. 6. Se enviarán los XML cuando la autoridad fiscal la requiera como requisito en la presentación de solicitudes de devolución o de compensación. Ok, muy bien. Aquí, por si tienen duda de XML, este es un formato que se maneja justamente cuando nosotros vamos a hacer nuestra declaración. En este caso, cuando ustedes lo llegan a abrir van a ver puros numeritos, pero es porque obviamente nosotros no tenemos ese programa para poder leer este documento. Sin embargo, siempre o hay algunas aplicaciones que nos generan el XML y nos generan el Excel también, ¿sale? Que es lo que es muy práctico. Ok, Eduardo, por favor. Para un mejor entendimiento de las pólizas, se crearon las cuentas que su función principal es cargar el debe y abonar el haber. Alexandra. Ahora bien, la importancia de la polización radica en el contenido que éstas llevan, ya que allí se refleja la información detallada de tus operaciones. Dentro de las pólizas existen campos que las autoridades marcan como obligatorios y otros que son opcionales. Así es. Por favor, Eduardo. Como obligación, todas las pólizas contables deben contener la siguiente información: RFC, del contribuyente que envía los datos, mes al que corresponde la balanza, año al que corresponde la balanza y su versión del formato. A su vez, el detalle obligatorio de cada póliza contable es tipo de póliza, ingresos, diario y egresos, número de la póliza, fecha de registro de la póliza y concepto de la operación. Así es. Y aquí es importante también los tipos de póliza que nosotros hemos estado, o bueno, que vamos a estar revisando, es de ingresos, diario y egresos, ¿ok? Eso es importante. Son las 3 que nos van a estar pidiendo. Alexandra, por favor. Y por último, el detalle de cada transacción obligatorio es 1. Número de la cuenta, subcuenta o partida que se afecta por la transacción. Concepto de la transacción.
de la transacción. Debe monto del cargo a la cuenta por la transacción. Haber monto del abono a la cuenta por la transacción. Tipo de moneda utilizando en la póliza de acuerdo al catálogo del SAT. Del SAT. Ok, muy bien. Ahora es importante recordar tanto este anterior. Ay, perdón, jóvenes. Sí lo pueden ver, ¿verdad? Ya estoy chiquito ya. Otra vez. Tanto lo que es, espero no se mueva, estos datos como lo que tenemos aquí al frente son obligatorios. Recuerden, es indispensable que esos estén. De lo contrario, nos van a rechazar la documentación. Y este último, Eduardo, por favor. Como te puedes dar cuenta, la información que presentas en tu contabilidad electrónica al SAT es de suma importancia entregarla en los tiempos que están estimados, ya que de lo contrario serás acreedor a una multa por parte de las autoridades fiscales. Actualmente existen sistemas que automatizan el proceso de envío de la contabilidad electrónica y que además te ayudan en el control administrativo de tu operación. Así es. Esto es importante. Si a nosotros nos dicen que para el día de, no sé, mayo, 1 de mayo debe de estar nuestra declaración, ahí debe de estar. ¿Ok? Eso es importante. Y esto de los sistemas que nos automatizan es como yo les mencionaba hace un momento, nos va a generar un Excel y nos va a generar también el XML. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Bueno, tenemos que comprar ese programa justamente y ya vamos ingresando los datos periódicamente. Pongan ustedes que del diario, ¿sabes qué? Tanto hubo de ingreso, tanto hubo de egresos, dependiendo del ejercicio de nuestra empresa. Ahorita vamos a ver un pequeño video, voy a dejar de compartir. Ustedes me dicen cuándo ya lo puedan ver. Ya, profa. Ok, perfecto. Cajones que pues hacen de una oficina un lugar muy estresante o que a lo mejor puede llegar a ser muy aburrido para algunas personas. Pero esto no necesariamente tiene que ser así. Voy a explicar a modo de detalle cuál es el funcionamiento de cada una de estas pólizas y te vas a dar cuenta que es muy sencillo de entender. Antes que nada, déjame comentarte que los registros de contabilidad se realizan en ejercicios llamados asientos contables. Estos asientos contables no son otra cosa que ir registrando, como bien su nombre lo indica, los movimientos financieros de la empresa con la finalidad de que el contador pues haga su chamba, porque pues finalmente eso es a lo que él se dedica y a partir de esta información es de donde van a salir algunos reportes que van a servir para que se puedan tomar decisiones. Tales son como el estado de resultados, el balance general, etcétera, etcétera. Pero el tema aquí es de que cuando se estudia la carrera de contabilidad, siempre se generan asientos contables. Es decir, se tiene el ejercicio, llegan los enunciados, llega la redacción y entonces se hacen asientos contables. Pero ya cuando esto se lleva a la práctica, y de hecho en muchas instituciones ya lo empiezan a manejar así, es pues la utilización de estas famosas pólizas de contabilidad. Antes que nada, déjame pues comentarte que nosotros ya tenemos algunos videos donde hacemos asientos contables, donde los explicamos y asimismo pues llevamos cuál es la explicación detallada de cada uno de estos movimientos. Te invito a que los veas para que sepas más o menos de lo que estamos hablando. Ahora sí, entonces, regresando a lo que son las pólizas de contabilidad, vamos a ver que en la práctica estos registros se conocen como pólizas contables. Al final del día no son asientos contables los que se generan en la oficina, en el día a día, en las operaciones, no, son pólizas contables. Y de hecho existen 3 tipos de pólizas. Te presentamos Bint para Contadores, una innovadora plataforma en la nube diseñada para que atiendas a más clientes. Pólizas. La primera o la más común es la póliza de diario, y luego tenemos lo que es la póliza de egreso y finalmente lo que es la póliza de ingreso. Estos 3 ejemplos que yo te estoy mostrando básicamente son documentos que se llevan mucho en la parte educativa. Por eso es de que está muy expresado en colores e incluso tienen
su nombre en la parte de arriba, porque generalmente así es como se pueden ir distinguiendo. Pero en la práctica esto no ocurre así, simplemente se sabe cuál es el tipo de póliza y el número de póliza. En algunos casos, incluso algunos paquetes de contabilidad, algunos programas de contabilidad ya ni siquiera manejan qué tipo de póliza es. Sin embargo, es muy importante que se entienda que esto sí se debe de comprender, ya que gracias a esto es que nosotros vamos a entender las operaciones que se hacen. La primera, que es la póliza de diario, son básicamente pólizas que se utilizan para registrar movimientos internos entre las cuentas, tales como reclasificaciones, cierres anuales, cierres de inicio de ejercicio o traslado de saldos. Es decir, esto nos va a servir, por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer una reclasificación de alguna cuenta que tengamos en contabilidad y la quisiéramos pasar a una diferente a la que se encuentra. Bueno, pues para esto nos va a servir esta póliza de diario, porque básicamente va a ser una póliza que hace movimientos internos sin que exista una salida o una entrada de dinero como tal. Vamos a ver que, por ejemplo, existen detalles donde sí se tienen que tener muy en cuenta. Por ejemplo, se tienen que colocar, por ejemplo, cuáles son las cuentas que se afectan. Fíjate cómo aquí ya nos está marcando cuál es la cuenta y cuál es la subcuenta. Aunque esto es muy educativo, en la práctica esto ya será como algo que debe de estar dentro de la póliza. Y no nada más eso, sino que también debe de tener determinadas características como, por ejemplo, el concepto, la elaboración e incluso la revisión. Entonces, esta es la manera en cómo se ve lo que es una póliza de diario, y de este modo, como se ve la póliza de diario, también tenemos lo que es la póliza de egresos. En la póliza de egresos, básicamente tenemos información donde se registran movimientos de salidas de dinero. ¿Cómo cuáles pueden ser estos? Bueno, pues pueden ser a lo mejor el pago de gastos de contado, pago de acreedores o incluso el pago de deudas. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir a nosotros reconocer que el movimiento contable que se está haciendo es para una salida de dinero. Por eso es de que se maneja esta información en las pólizas de egreso, porque cuando uno ve pólizas de egreso, uno ya sabe que existe una salida de dinero. Y del mismo modo como la póliza de diario, esta también requiere los datos de colocar las cuentas que se afectan y algunos otros conceptos de administración. Finalmente tenemos lo que es la póliza de ingresos. La póliza de ingresos no es otra cosa que una póliza, un documento donde se va a reflejar el movimiento contable, pero de entradas de dinero, tales como a lo mejor el cobro a algún cliente, el cobro a algún deudor, algún documento por cobrar, etcétera, etcétera. Aquí la idea es de que se refleje todas las entradas de dinero que hay en la organización. Al igual que las otras dos pólizas, bueno, pues también debemos de colocar los conceptos como es el cuenta, la subcuenta y algunos otros de control administrativo. Una de las dudas más comunes que yo me he encontrado en la práctica es de que existe la confusión de, por ejemplo, cuando se hace traslado de importes de banco a otro banco, es decir, yo tengo el dinero en una cuenta bancaria y lo quiero pasar a otra cuenta bancaria, pero que al final ambas son de la misma empresa. Se tiene mucho la confusión de qué tipo de póliza se tiene que utilizar. Si una póliza de ingresos, de egresos. ¿Por qué? Porque al final del día está entrando dinero a un banco, pero también está saliendo dinero de un banco. Aquí yo lo que te recomiendo es de que utilices una póliza de diario, ya que al final del día no estás ni aumentando ni disminuyendo como tal el patrimonio de la organización, y tampoco es de que estés reflejando a lo mejor el cobro de algún documento o a lo mejor el pago de alguna deuda. Cada quien tendrá diferentes criterios para que esto pueda ser así. Pero lo más sano y lo más saludable es de que sea a través de una póliza de diario. Quiero yo mostrarte un programa de contabilidad que normalmente se usa mucho en la práctica, especialmente en México, para que tú veas cómo es que se puede uno ver la clasificación de este tipo de pólizas. Fíjate. La mágica primera vez que cocinaron juntos. Carnation. Fíjate muy bien, en este que es un programa ya de contabilidad que se usa en el día a día en lo que son las empresas, bueno, pues tenemos lo que es ahora sí una pantalla,
una muestra de cómo es de que se contabilizan las operaciones. Esto que tú estás viendo en pantalla no es otra cosa que el registro de una póliza, es decir, el lugar donde se van a sentar los registros contables o los asientos de diario o los asientos de contabilidad. Fíjate muy bien cómo aquí nos solicita algunos datos muy especiales. No me voy ahorita a explicar cada una de las opciones de este programa, simplemente quiero yo mostrarte cómo es que nosotros vamos diferenciando entre los tipos de póliza. Fíjate muy bien, son 3 datos los que nos está solicitando el programa. El primero es la fecha del movimiento. Entonces, yo lo voy a dejar con la fecha que me está dando default, que es el 1 de diciembre del 2019. Y luego me está pidiendo que coloque cuál va a ser el tipo de póliza. Fíjate cómo aquí ya nos está colocando lo que es el tipo de ingresos, egresos y diario. Tenemos una cuarta en este programa específicamente porque nos está preguntando si va a ser una póliza donde haya cuentas de orden. Si no sabes qué son las cuentas de orden, te voy a dejar un video aquí arriba para que lo puedas ir viendo más a detalle. Entonces, ya con esta información, fíjate cómo cuando nosotros colocamos el tipo de póliza, entonces nosotros podemos ir organizando esta información poco a poco. ¿Por qué? Porque la intención es de que la contabilidad se pueda ir registrando en pólizas de diario, en pólizas de ingresos o en pólizas de egresos. A partir de enero, amigos, del 2020, vamos a estar abriendo una nueva sección en el canal donde voy a ir explicando a detalle y desde inicios, básicamente desde manzanitas nivel 1, cómo se utiliza este programa que tú estás viendo en pantalla, con la finalidad de que tú puedas aprender más de contabilidad. Pero eso será hasta enero 2020 y a través de una nueva opción que tú vas a poder estar viendo en el canal. Amigos, como siempre te pido que... Ok, jóvenes. Se dieron cuenta que nos está dando esta introducción acerca de las pólizas contables que nosotros vamos a estar manejando, al igual que la parte, pues favorable o lo mejor que se puede hacer en relación a esta, tener un programa de sistemas contables que nos ayude justamente a llevar este ejercicio dentro de mi empresa. No sé si hay alguna duda. No, profe. Ok, perfecto. Voy a detener la grabación.